Shalom, shalom, bendiciones, que el Eterno te bendiga. Bienvenido, bienvenida, mi hermano, mi hermana. Aquí quien te habla, Hepzibah, desde Buenos Aires, Argentina, desde Casa Bethlehem, trayéndote un mensaje de parte de Adonai en este tiempo donde el Padre quiere que nos levantemos y resplandezcamos, amén. Y para eso Él nos está trayendo en una serie de mensajes de enseñanza todos los jueves. A partir de las 6 p.m. de Argentina, tú nos encuentras llevando el mensaje de Adonai. Y para aquellos que no conocen nuestros canales de YouTube, quiero animarte a que puedas suscribir a Casa Bethlehem y Ven y Postrémonos. Son nuestros dos canales de YouTube donde tú puedes ver allí nuestras alabanzas y las enseñanzas de este programa, orando con los salmos, el tiempo que también tenemos de la Parashá, y te animo a que puedas estar compartiéndolo. Allí las hermanas nos dicen que se escucha muy bajo, a ver allí. Gracias, hermana Samantha. A ver ahí ahora, si se escucha bien, si por favor me pueden decir, avisar. Estoy así probando. Y bueno, como les decía, nosotros tenemos este tiempo de mensaje donde el Padre nos está hablando con claridad qué es lo que quiere para nuestras vidas, y nosotros nos hemos dispuesto a justamente hablar de parte de Adonai. Vamos a orar para que el Padre obre en nuestras vidas, amén, y que Él tome el control de todas las cosas, amén, que Él tome todo el control de lo que vamos a estar hablando hoy, amén, aleluya. Padre, te bendecimos, te damos toda Rabatí, toda la gloria, ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú, Padre, por mí, en mí, a través de mí, ministrando nuestras vidas. Padre, necesitamos que tú nos hables, necesitamos que tú te reveles, que reveles la verdad de tu Torá, la verdad de tu Ruach HaKodesh, ese Ruach de verdad que nos guía a esa verdad única tuya, Padre. Te pedimos en el nombre de Yeshua que quites todos los velos, que quites todo error, toda doctrina falsa, todo aquello que vino sobre nuestras vidas y que nos engañó, Padre. Ayúdanos, Abacadosh, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Ahora sí creo que se escucha bien. Gracias, amada. Les animo a que puedan estar compartiendo. Ayúdanos a compartir este tiempo para que muchos hermanos también puedan estar escuchando este mensaje. Hoy es un mensaje donde vamos a estar hablando de la letra mata. Vamos a estar hablando sobre ese tema. Te comento un poco cómo vino este tema a mi corazón. Yo le oro al Padre con respecto al mensaje que tengo que dar, y el Padre ha venido a mi corazón muy fuerte el viernes pasado y me ha dado el título primeramente, y luego empezó a dictarme su mensaje, ¿sí? Su mensaje. Yo como atalaya voy a hablar lo que Él me ha hablado primeramente a mí para compartírtelo a ti, y voy a también intentar explicar con la ayuda de Adonai la interpretación de lo que Él quiere decir con respecto a este mensaje de la letra mata. Quiero saludar a los hermanos. Shalom, shalom, bendiciones. Está con nosotros la hermana Alba, la hermana Samantha, el hermano David y Paula. Shalom, shalom, bendiciones. Puedes estar allí escribiéndonos para poderte saludar también. Y gracias a todos aquellos hermanos que están compartiendo este tiempo. Vamos a comenzar con la palabra. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 3, versículos 2 en adelante. Y dice así la palabra de Adonai: nuestras cartas sois vosotros, está hablando Pablo,
a la iglesia de Corinto, ¿sí? A la Keilah de Corinto. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois cartas del Mesías, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Ruaj del Elohim vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos a detenernos allí, en estos dos versículos, y vamos a ver un poquito qué es lo que nos quiere enseñar aquí Pablo. Lo primero que nos llama la atención aquí es que hay unas tablas que fueron escritas en piedra y unas tablas que fueron escritas en carne del corazón humano. Vamos a ir preguntándonos, quiero ir despacio, vamos a ir preguntándonos para ir entendiendo este mensaje que es muy profundo y que el Padre nos alumbre en esto. Le dice al pueblo, a las ovejas, nuestras cartas de presentación son ustedes. ¿Escritas por quién? Escritas, vamos a pensar, ¿escritas por quién? Escritas por Yeshua y escritas por el dedo de Elohim, por Yeshua. ¿Dadas por quién? Dice, expedida por nosotros, dice Pablo. O sea que, ¿dadas por quién la carta? Por los apóstoles, por los emisarios, ¿sí? Imaginémonos una carta que fue escrita por quién? Por Yeshua, dada a través de los carteros, sería que ¿quiénes son? Los emisarios, los apóstoles. ¿Escrita con qué material la carta? Lo dice en el versículo 3. No con tinta, sino con el Ruaj de Elohim. ¿Y dónde está escrita esa carta? No en tablas de piedra, sino en el Lev del hombre, en el corazón, en la mente del hombre. Entonces aquí tenemos que nosotros somos cartas leídas por todo el mundo, y esa carta fue escrita por el Mesías y fue escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Elohim. No como las tablas de piedra, sino ahora en nuestro Lev, en nuestro corazón. Y esto lo podemos ver en Jeremías 31:33, que nos habla que la Torá ahora está en el corazón. Dice así, Jeremías 31:33. Este será el pacto que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi Torá en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Entonces, esta carta que se lee fácilmente somos nosotros porque está escrita en nuestro corazón por el Ruaj HaKodesh. Continúa diciendo en 2 Corintios 3, versículo 4 en adelante, y tal confianza tenemos mediante el Mesías para con Elohim. No que nosotros seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, o sea, nuestra capacidad, proviene de Elohim, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí está el título de hoy, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Vamos a ver lo que nos quiere decir la palabra de Elohim en este tiempo. Nos dice allí que nosotros somos ministros
Somos ministros porque administramos algo que no es nuestro. Administramos algo que tiene que ver con un nuevo pacto. Y esa palabra nuevo pacto tiene que ver en hebreo con Brit Hadashah, que significa pacto renovado. Es pacto renovado, no es nuevo pacto, sino es pacto renovado. Este pacto renovado es el que nosotros somos ministros. Y este pacto renovado no es de la letra, sino del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sabes que en el original lo estuve buscando y es interesante porque lo dice de esta manera? Porque la letra está matando, mas el espíritu está haciendo vivir. Y es interesante porque es un continuo, es un presente continuo. La letra está matando y el espíritu está haciendo vivir. Aleluya. ¿Qué es lo que queremos decir con todo esto? Estamos haciendo una introducción. No estamos hablando y no vamos a hablar mal de la Torá, no se preocupen. Pero vamos a entender lo que el Padre nos quiere hablar. Porque tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento para comprender que nosotros somos administradores, somos ministros de un pacto renovado. Y ese pacto renovado, ese Brit Hadashah, no tiene nada que ver con esa hojita que tú tienes en la Biblia que dice Nuevo Testamento. No tiene nada que ver, no empieza allí. Sino que el pacto renovado, ese Brit Hadashah, está declarado en Jeremías 31:31 y en Ezequiel 36, 26 y 27, donde dice: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andes en mis estatutos y guardes mis preceptos y los pongas por obra. Entonces el Padre nos está diciendo que Él va a poner en nuestra vida, cuando nosotros entremos en ese pacto, un espíritu nuevo, un corazón nuevo, porque va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne con tablas de carne, lo que leíamos antes, de la Torá en nuestro corazón, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, que es santo, para que ustedes anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. En Jeremías 31 y 34 dice: aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto, un pacto renovado. ¿Con quiénes? ¿Con una iglesia gentil? No, con la casa de Israel y con la casa de Judá. El pacto que Adonai tiene y está vigente, y es un pacto que se renovó en Yeshua HaMashiach, es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi Torá en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. Por eso cuando Yeshua, se acuerdan allí en la última cena, Él dijo esto: porque esto es mi sangre de ese pacto renovado, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Él estaba declarando que esa sangre era la del pacto renovado que se había hablado en Jeremías 31 y en Ezequiel 26:36. Él la estaba llevando a cabo, se estaba cumpliendo ese Brit Hadashah, ese pacto renovado, ahora a través no de corderitos, ni de machos cabríos, ni de lo que sería el sacerdocio levítico, sino ahora a través de la sangre del Cordero sin mancha de Elohim, para remisión de pecados. Entonces, aleluya, podemos ver que cuando nos habla de ese pacto renovado, nos está hablando que este pacto en el cual nosotros nos tenemos que mover y tenemos que administrar,
no es de la letra, sino que es del espíritu. Porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Podemos ver que si nosotros decimos cómo puede ser que la letra mata si la Torá es vida, ¿cómo es así entonces? La Biblia se contradice. ¿Qué es esto? Si Yeshua mismo dijo, mis palabras son espíritu y son vida, y él también dijo allí en Juan 5, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Sabemos que la Torá es santa, que el mandamiento es justo y es bueno, y que justamente la Torá no fue abolida ni anulada. Entonces, ¿de qué está hablando cuando dice que la letra mata? ¿De qué está hablando aquí Pablo? Bueno, podemos ver que hay un contraste entre dos pactos, el antiguo y el renovado o el nuevo. Pero, como te decía anteriormente, no estamos hablando de esas hojitas que tienes en la Biblia que dice Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. No. El pacto nuevo o el pacto renovado, llamado en hebreo Brit Hadashah, como te decía, está citado en Jeremías 31:31, allí tú puedes buscarlo. Podemos ver que el antiguo pacto había tablas de piedra, que son las que bajó Moisés del monte Sinaí, donde estaba escrita la Torá. La Torá estaba escrita en tablas de piedra. Ahora, en el pacto renovado, la Torá fue corrida del lugar y está en nuestro corazón escrita. Está escrita en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces, cuando nos habla de la letra mata, se refiere a lo que es la ley, y vamos a explicar esto. No es que la ley da muerte, es que el Padre nos dé la sabiduría para explicarlo. ¿Por qué dice que la letra mata? Porque la ley, la Torá, nos dio a conocer el pecado. Si nosotros no conocíamos la Torá, no conocíamos lo que era transgresión a la Torá, porque no conocíamos los mandamientos. Entonces, la Torá dio a conocer el pecado que había en nuestra vida. Y eso nos lleva a que Elohim se confronta con nuestro pecado y estamos bajo la maldición de Elohim si estamos pecando. Pero en cambio, si nosotros entendemos que el Espíritu nos vivifica, y esto se refiere al Brit Hadashah, al pacto renovado, entonces podemos ver que esa renovación por el Espíritu es la que nos ayuda en nuestra debilidad. Porque el pecado que mora en nosotros, como dice Romanos 7:8, se aprovecha del mandamiento para producir más pecado. Y finalmente la paga del pecado es muerte. Entonces, tenemos que entender algo. En sí, la instrucción que el Padre nos dejó, esas leyes, esa Torá, esa instrucción, por sí mismo, por sí misma, no tiene la capacidad de salvar a nadie, no tiene la capacidad de producir vida, porque es letra. Lo que nos lleva es a ver nuestra condición de pecado. Es como no conocer la constitución de tu país y decir, yo no conozco la constitución y cruzo un semáforo en rojo y yo no sabía que era pecado, que era transgredir la ley. Si tú no conoces las leyes de tu país, vas a transgredirlos, y aunque no las conozcas, las estás transgrediendo, y si te detiene un policía, te va a hacer una multa o te va a meter preso en la cárcel. ¿Por qué? Porque hay una ley.
hay una ley que no se puede transgredir. Entonces, con la Torá, con lo que el Padre nos dejó en la Torá, hay leyes que tenemos que ser fieles y que tenemos que cumplir. Pero el tema es que nosotros no tenemos esa capacidad de poder guardar la Torá. Entonces, la Torá en sí nos lleva a lo que hacía el pueblo, el llevar el animalito, el llevar el sacrificio continuamente para que cubra los pecados. Pero ahora, cuando nosotros entendemos que hay un pacto renovado en Yeshua HaMashiach, que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó, entonces podemos entender que ya Él ha puesto su Torá en nuestra vida, y como recién leíamos en Ezequiel 36:26, Él hace que andemos en sus estatutos, en sus mandamientos, por el Espíritu de Santidad que ha puesto en nuestra vida, por esa Torá que ha puesto en nuestro corazón. El que nace de Elohim no puede pecar, porque el ADN de Elohim, la simiente de Elohim, dice en 1 de Juan, está en él. Entonces el que ha nacido de nuevo no puede pecar. Y lo vamos a explicar porque hay una ley que se anula cuando nosotros venimos a la Torá viviente que es Yeshua y a comprender. Esta enseñanza de 2 Corintios 3:6 nos recuerda que nuestra emuná no está basada solamente en reglas y normas, sino en tener una profunda relación con Elohim y con su Ruach HaKodesh, con su espíritu de santidad. Entonces, uno de los errores, y de hecho muy graves, y que no permite que resplandezcamos, que nos levantemos, porque es algo que nos abate, que nos apesadumbra, que nos debilita espiritualmente, que nos derrota y nos deja a un costado del camino hasta posiblemente muerte espiritual, es confiar nuestra vida espiritual en nuestras propias obras. Es confiar en que yo voy a poder lograr guardar la Torá por mí mismo, en que por mí misma yo voy a poder salvarme. Porque nosotros, primeramente que no podríamos nunca, es como querer alcanzar la luna, nunca podríamos llegar, porque nuestra vida es inclinada al mal, es inclinada al pecado. Si nosotros, el Padre no produce en nosotros el querer como el hacer según su buena voluntad, nuestra vida siempre va a ser inclinada a la iniquidad, a lo torcido, al pecado. Entonces, el hacer lo correcto viene de Elohim. Él pone el querer como el hacer, según su buena voluntad. Entonces, nosotros tenemos que buscar esa conexión real con Elohim, con el Espíritu de Santidad. ¿Para qué? Para que nos vaciemos de nosotros mismos y para que Él nos llene de su presencia santa y para dejar que Él sea, que Él nos dirija, que el fruto de Él se refleje en nuestras vidas, el carácter de Yeshua se refleja en nuestras vidas, que es la Torá viviente, y así cumplir la palabra de Adonai en nosotros. Ahora, la Torá no salva a nadie, la Torá no salva, Yeshua salva. No es por obras para que nadie se gloríe, la Torá es simplemente mostrarnos qué es lo que estamos haciendo mal. La Torá nos enfoca en lo que estamos haciendo mal. Nos enfoca en que todos estábamos destituidos de la gloria de Elohim, que no hay justo ni un uno, solo Yeshua. Entonces nos encontramos en una condición de muerte,
Como decía Pablo en Romanos 7, ¡ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¡Ay de mí! Cuando nosotros vamos a la Torá, vamos a la letra y vemos mandamientos, 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 mandamientos. Hago un paréntesis. Con esto no quiero decir que no estudies la Torá, que no veas los mandamientos, que no los aprendas. No estoy diciendo eso. Tenemos que conocerlos, por supuesto. Si no, ¿cómo vamos a saber si estamos pecando o no? Pero el conocimiento de la Torá no salva a nadie. Porque no son justos los que oyen o los que leen, sino los que hacen. Y para hacer, no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. No lo vamos a lograr nunca. Y nos vamos a sentir como Pablo, decir, ¡ay de mí! Nos vamos a sentir desahuciados, derrotados, fracasados, frustrados, deprimidos, con ganas de morir, porque el peso de la culpa, del pecado, no lo vamos a poder soportar, porque lo vamos a intentar, y lo vamos a intentar, y lo vamos a intentar, y vamos a fracasar, y a fracasar, y a fracasar. Y algunos dirán, pero Hepzibá, ¿qué mensaje estás dando? Qué desalentador lo que estás diciendo. No, el aliento está en poder entender que el Ruach HaKodesh es el que vivifica. Y que si nosotros nos enfocamos solo en la letra, sin el Ruach HaKodesh, nos va a matar. Porque la paga del pecado es muerte. Y vamos a entrar en esa vía y nos vamos a sentir súper condenados, porque simplemente nos van a... la Torá nos juzga, la Torá nos juzga, porque nos dice, esto está mal, esto que hiciste está mal, esto no se hace así, esto por aquí no es, y es así, y esto no, y esto no, y esto no, y debes hacerlo así, y así de esta manera no, y es todo bajada de línea, bajada de línea, bajada de línea, bajada de línea. Entonces uno se siente súper culpable. Uno se siente que, ¿cómo logro hacer esto? Uno se siente que no hay esperanza, que hay de mí, porque no puedo, porque lo quiero hacer, pero no puedo, por muchas cosas, no solo del pecado, sino por la naturaleza, por lo que sería el carácter. Ve tú a decirle a una persona que es explosiva, que es colérica, que tiene ira, que enseguida enciende la mecha, y que le digas, es pecado, tienes que ser templado, tienes que ser manso y humilde como Yeshua. Y la persona te va a decir, yo lo entiendo perfectamente, lo quiero hacer, pero no puedo. Entonces me culpo, porque me acuso. Y vienen espíritus de acusación y de condenación a hablarnos, a ministrarnos. Y la letra, sin el espíritu, mata. Pero Pablo dice, mas gracias sean dadas a Elohim, que nos da la victoria, aleluya, por medio del Adón Yeshua. Porque su Ruach HaKodesh es el que nos vivifica. Si tú estudias la Escritura sin tener comunión con el Ruach, te sentirás aplastado por la sentencia de la Torá. No porque la Torá sea mala, sino porque nosotros no podemos cumplirla. En nuestras fuerzas nos es imposible. Entonces vivimos en condenación. Pero, ¿cuál es la Besorá? ¿Cuál es la buena nueva? La sangre derramada de Yeshua HaMashiach. La sangre del nuevo pacto, que para muchos es derramada para remisión de sus pecados, de esas transgresiones. Y Él en esa cruz anuló el acta que nos era contraria, clavándola. Y no está hablando de que anuló en la Torá, no, anuló toda esa acta que había diciendo,
en tu vida o en mi vida pecó en esto, transgredió en esto, esto no lo cumplió, esto es culpable, esto no lo logró, volvió a pecar en esto. Entonces, eso es lo que Él clavó en la cruz. La letra sin el espíritu mata. No podemos vivir como si la Torá estuviese en piedra, porque la Torá ahora está en nuestro interior y está escrita no con tinta, sino, estoy citando 2 Corintios 3, sino con el espíritu de Elohim. El Ruach HaKodesh la escribió en tu mente, en mi mente, para, como dice, vuelvo a citar Ezequiel 36:26, para que Él nos haga andar en sus estatutos, en sus mandamientos. Es una obra del Ruach HaKodesh. Por eso, hermanos, hermanas, tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento, porque el Ruach es el que da la vida. Allí en Juan 6:63 dice, el Ruach es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Yeshua dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu, son Ruach y son vida. El Ruach es esa savia del olivo natural que es Israel. Entonces, vuelvo a repetir, la Torá no es que la estamos echando por la borda y decir no sirve. Por supuesto que sirve, porque nosotros en otro tiempo estábamos sin Torá. No entendíamos que estábamos en transgresión, pensando que estábamos bien. Entonces, bendita sea la hora que se nos abrieron los ojos para ver la verdad de la Torá. Pero con esa verdad de la Torá y entendiendo todo lo que son las leyes que están allí escritas, que debemos cumplir, también tenemos que entender que esa Torá no nos salva, sino que Yeshua fue el que nos salvó de la maldición de esa Torá y nos libertó de otra ley que nos habla en Romanos, que es la ley del pecado y de la muerte. En nuestra vida, en nuestra genética, en nuestro ADN, se encontraba la ley del pecado y de la muerte, y nos dominaba, y no teníamos control sobre nosotros mismos, y quebrantábamos la Torá, pecábamos. Y cuando uno quebranta la Torá, incluso dice, aunque sea un punto de la Torá, ya se hace transgresor de toda la Torá. ¿Cómo nosotros podemos lograr guardar la Torá desde la humanidad donde hay ley de pecado? Es imposible. Necesitamos ser renovados, necesitamos nacer de nuevo del agua y del espíritu, necesitamos ser templos del Ruach HaKodesh, morir cada día para que Él sea a través nuestro. ¿Por qué? Porque en nuestra genética mora el pecado que quebranta continuamente la Torá, los mandamientos, y esa misma Torá nos condena a muerte, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y tenemos un ejemplo en Romanos 7, versículos 7 y 8, que dice, el mandamiento, por ejemplo, te dice no codicies. Y sin embargo, la ley del pecado que domina nuestra vida nos hace que controle nuestro ser y que codiciemos. Y por más que sepamos que no tenemos que codiciar, ese pecado domina nuestro cuerpo y por lo tanto eres condenado de muerte según la Torá. Entonces la ley del pecado que se encuentra en nuestro ADN, en nuestra genética, justamente va a hacer que nos domine
y que quebrantemos los mandamientos de Adonai. Y la Torá tiene sentencia de muerte, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, por más que nosotros tengamos ese anhelo de querer hacer bien las cosas, no vamos a poder hasta que no entremos a ser ministros competentes de un nuevo pacto, hasta que no nazcamos de nuevo del agua y del Espíritu. El pecado nos va a dominar y nos va a llevar a muerte. Entonces la letra nos va a matar, porque quebrantar la Torá nos va a hacer la sentencia de muerte. Porque el pecado es justamente, en 1 Juan dice que el pecado es quebrantar la Torá. Y Romanos 6:23 dice que el pecado lleva a la muerte. Entonces, la ley sin el Espíritu me condena. Por lo tanto, me lleva a una muerte, a una desesperanza. La letra sola me lleva a morir. Me está matando. Si yo no acciono desde el Espíritu, si no voy a morir a mi yo cada día y entregar mi vida a Él para que el Ruach HaKodesh ponga y sea Yeshua a través de mi vida, entonces yo no voy a poder lograrlo y voy a estar bajo la sentencia y me voy a sentir directamente en muerte. Pero dice, más gracias sean dadas a Yeshua, nuestro Adón, que nos da la victoria. ¿Por qué? Porque Él es la Torá viviente. Él es la Torá viviente que caminó entre nosotros. Aleluya, Él se acercó para tomar tu lugar, mi lugar, y pagar esa sentencia de esa acta que nos era contraria. Entonces, hermanos, mis amados, mis amadas, leer solo Torá sin creer o sin tener el entendimiento de lo que hizo Yeshua, nuestro Redentor, en esa cruz, es muerte. Porque la ley nos sirve para mostrar lo que está mal, no para salvarnos. Yeshua es nuestro Salvador. Yeshua es el que vino a salvarnos. No es por obras, para que nadie se gloríe. Cuando vamos a la Torá y vemos lo que le agrada al Padre y lo que no, y nos volvemos a Él en arrepentimiento y en teshuvá, y recibimos la limpieza de nuestros pecados, con los cuales hemos transgredido la Torá de Elohim, allí recibimos el perdón y la salvación por medio no de nuestras obras, sino por medio de la obra única y perfecta de salvación y redención de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Amados, si nos enfocamos solo en la letra, seremos y nos sentiremos la peor escoria de la tierra por el peso de la culpa, por el pecado, que es pesadísimo y que nos aplasta. Por eso cuando vemos nuestra condición a la luz de lo que nos dice la palabra, y a través de, por emuná, por esa fe, creer en lo que Yeshua hizo en esa cruz, que Él cargó con todo ese peso de pecado, aleluya, para que tú no lo lleves, para que yo no lo lleve, para que no nos condene más. Porque como dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Yeshua HaMashiach, donde la palabra nos habla que donde abundó el pecado, esa transgresión de la Torá, sobreabunda su gracia, sobreabunda su favor, su misericordia. Esa es la besorá, esa es la buena nueva, que Él cargó con la muerte para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Porque, mira, la letra, si tú miras la letra y te enfocas en la letra, tratarás de forzarte en tus propias fuerzas, en tus propias habilidades, y vas a fracasar y te vas a sentir culpable.
Ahora, si tú no miras la Torá en letra, sino que tú miras a la Torá viviente, que es Yeshua HaMashiach, y lo que Él hizo en la cruz por tus faltas, y tú ves esa Torá viviente, tendrás libertad y andarás ligero por la vida, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Aleluya. Entonces, mis amados, mis amadas, el enfoque debe ser siempre hacia Yeshua. Siempre, porque el fin de la Torá, la finalidad de la Torá es el Mesías. No es enfocarme en reglas, no es enfocarme en lo que me está marcando que está mal, porque voy a ser el peor miserable. Voy a decir como Pablo, ay de mí, todo el tiempo voy a estar en un ay. ¿Y dónde va a estar el gozo? ¿Dónde va a estar esa gloria del nuevo pacto, del Brit Hadashah, que nos habla, continúa leyendo en 2 Corintios capítulo 3, dice que esta gloria es permanente en Yeshua HaMashiach, porque la que era escrita en tablas de piedra se fue renovando hasta que ahora está en nuestro corazón. Y esa gloria se tiene que ver en el pueblo. ¿Y por qué no se ve, mis hermanos? ¿Por qué no se ve la gloria de Adonai en nuestras vidas? ¿Por qué no resplandecemos? ¿Te pusiste a pensar? ¿Por qué hay rostros con ceños fruncidos? ¿Por qué hay rostros amargados? ¿Por qué hay rostros que no resplandecen? ¿Por qué hay rostros de muerte? ¿Por qué hay rostros de desánimo, de depresión, de fracaso entre el pueblo de Adonai? Un pueblo que se tiene que caracterizar con tener el gozo del Ruach HaKodesh, que se tiene que caracterizar en alumbrar, en llevar el fuego del Ruach HaKodesh y la vida del Ruach HaKodesh. ¿Por qué no tiene el peso de la gloria de Adonai? En palabras, en hechos, en verdad, en testimonio, en cánticos. ¿Por qué el pueblo de Adonai está apagado? Porque se vive enfocado en algo que estaba destinado a desaparecer, que es la letra en piedra. Ahora la letra está en nuestro Ruach, en nuestra Lev, en nuestra mente, y fue escrita por el Ruach HaKodesh. Tiene que existir la manifestación del Ruach HaKodesh de la Torá que está escrita en tu vida y en mi vida. La tienen que leer como cartas. Los tienen que leer como cartas. Tienen que decir, allí está Yeshua, adentro de esa persona que es la Torá viviente. No peca porque tiene a Yeshua entronizado en su corazón. Se refleja a Yeshua en su vida. Tiene el gozo, tiene el fruto del Ruach HaKodesh. No es letra. Hermanos, se puede ver, lamentablemente, cuando hay solo letra en las vidas, porque están apagadas, porque la Torá se sigue buscando en una piedra gris. Pero el Padre nos quiere renovar el espíritu del entendimiento y entender que la finalidad de la Torá, el enfoque debe ser a Yeshua HaMashiach, porque en nuestras fuerzas no podemos guardar la Torá y la Torá no nos salva. La Torá nos muestra nuestra condición de pecado, nos muestra lo que es pecado para Adonai. Y Yeshua vino a cumplir la Torá y a través de su Ruach HaKodesh que puso en nuestro interior hace que andemos en sus mandamientos y en sus estatutos y andemos como Él anduvo, pero no en nuestras fuerzas. No, mis amados. No es por obras, no es para vanagloriarse, no es para decir, porque yo sé más de esto, yo estudié aquello, yo estudié lo otro, yo sé hebreo, No, porque el conocimiento envanece, mas el amor edifica. Y el reino se mueve en amor, porque Elohim es amor. Si quitas el amor, no hay reino de Elohim, no hay Elohim, porque Elohim es amor. Porque el cumplimiento de la Torá es amor. Entonces, ¿de qué te sirve? ¿De qué sirve tener la letra si no hay amor?
En 1 Corintios 13, lee lo que dice. Si no tengo amor, puedo saber todos los misterios, puedo conocer perfectamente la Torá, pero si no tengo amor, nada soy. Si yo tengo el enfoque en la ley, voy a empezar a leer. Voy a empezar a leer la instrucción. Voy a empezar a leerla, a escudriñarla. Y lo que va a hacer la palabra es como un espejo. Me va a culpar de pecado. La palabra va a reflejar mi corazón pecaminoso, mi inclinación hacia el mal, mi iniquidad, mi rebelión. Entonces voy a empezar a sentirme en condenación, porque la Torá es luz y me va a abrir los ojos a mi condición de transgresor de la Torá. Y si quedo ahí, si yo cruzo y me muestran hasta ahí nomás, y cada Shabbat me muestran hasta ahí nomás, ¿cómo me voy a sentir? Si yo cada día me abren los ojos a mi condición de transgresor, mi condición de condenación, mi condición de transgresión, y cada Shabbat me muestran mi condición de transgresión, mi condición de transgresión, ¿qué hago ahora? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Y muchos nos hemos engañado y caído en ese engaño de la autosalvación. De decir, sí, bueno, hago teshuvá, me vuelvo a ti, vuelvo a la Torá. No, no es que tienes que volver a la Torá, tienes que volver al Mesías. Que te alumbre el Mesías. Tienes que nacer de nuevo. Pero muchos hemos caído en el engaño de la autosalvación, de ser salvos por mis logros, por mis esfuerzos. Me voy a esforzar más. Por mis obras. Pero hermano, hermana, escucha bien. Y te lo dice alguien que ha caído muchas veces. Es una trampa. Es una trampa. Y pueden decir que no es así lo que estoy diciendo, pero hermanos, yo lo viví. No te lo digo de libro, te lo digo porque lo viví, lo experimenté. Es una trampa, es un cautiverio de laberinto descendente infinito. Y muchos terminan derrotados y atados con espíritus de condenación, de acusación, porque se enfocan en querer lograrlo por ellos mismos. Y ahí no hay buena noticia, ahí hay malas noticias. Porque el querer lograrlo por ti mismo será un fracaso tras otro, porque nunca podrás lograrlo. Tengo una mala noticia, nunca lo vas a poder lograr. Nunca vas a poder salvarte por tus propios esfuerzos ni por tus obras. Por más que lo intentemos y lo intentemos, fallaremos. ¿Por qué? Porque somos humanos, porque el pecado mora en nosotros. Entonces, si nos enfocamos solo en la Torá, sin Yeshua, la letra nos va a traer esa condición de muerte, porque estamos bajo condenación, sin Yeshua. Pero luego, si después de ver nuestra condición, miramos a Yeshua diciendo, consumado es, yo pago por ti, allí veremos la libertad de la salvación. Porque al recibir ese perdón que fluyó de la cruz y entregarnos a Yeshua con todo nuestro bagaje espiritual, con todos nuestros pecados, transgresiones, rebeliones, Yeshua nos perdonará, nos limpiará con su sangre y nos dará su Ruach HaKodesh, su Espíritu Santo, su espíritu de santidad, para que andemos en sus estatutos, como dice Ezequiel 36. Y nos librará de la ley del pecado y de la muerte, y nos dará la ley del Ruach de vida. Entonces, solo será de nuestra parte
La única obra que Él nos pide es de rendirnos cada día ante su altar como una ofrenda encendida. Lo único que Él nos pide es rendirnos, rendir nuestra voluntad a Él, rendir nuestro yo a Él, como una ofrenda encendida. Y Él hará. Él inclinará nuestro corazón a la obediencia. Si nos humillamos, si le adoramos, si le buscamos y anhelamos su santidad, Él nos ayudará a serle fiel. Y cuando menos nos demos cuenta, estaremos guardando la Torá, sin cansancio humano, sin pesadez. Porque Yeshua mismo dijo, vengan a mí todos los que están cansados, trabajados, preocupados, y yo los voy a hacer descansar. Aprendan de mi mansedumbre, aprendan de mi humildad, y van a encontrar descanso para su ser. Allí en ese momento, el Shabbat, las fiestas, el comer limpio, el guardarte en santidad y los demás mandamientos serán un deleite para tu vida y no una carga pesada. Porque, como dice en Romanos 8, porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua HaMashiach me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Elohim, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la Torá se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, en nuestra propia fuerza, sino conforme al Espíritu. Es decir, mis amados, que la ley del pecado nos conducía a hacer lo contrario a los mandamientos justos de la Torá. Y cuando quebrantábamos la Torá, la misma Torá nos producía muerte a causa de esa ley del pecado que nos era adversa. Nos dominaba y nos conducía a quebrantar los mandamientos de la Torá. Pero el Mesías clavó esa deuda que nos era contraria, producto de esta ley, en la cruz, y canceló esa deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la Torá, como ya lo explicamos. Entonces, esa Torá nos condenaba a muerte cuando quebrantábamos una y otra vez los mandamientos justos a causa de la ley del pecado que nos dominaba. Así que lo que hizo Adonai fue condenar al pecado, a la ley del pecado, en esa naturaleza humana, a fin que las demandas justas de la Torá se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza del pecado, sino según el Ruach. Este es el pacto renovado, mis amados, que ya no está en tablas de piedra, ya no tenemos que ir a esa Torá, tenemos que buscar la Torá del Ruach, que está en nuestro espíritu, que está en nuestro lev, en nuestro corazón. Y entonces, al buscarlo cada día, al morir cada día, nosotros mismos estamos unidos al Mesías por medio de la inmersión, de sumergirnos en las aguas y sumergirnos cada día en las aguas del Ruach HaKodesh. Y estamos allí en el pacto renovado. Y este nuevo pacto no anula la Torá de Moisés, no anula la ley. No, al contrario, lo que hace es que la escribe en nuestro corazón y en nuestra mente como un Brit Hadashah, como un pacto renovado. Pero es por gracia que nuestro Adón nos da este nuevo pacto. Y entonces ya hemos muerto a la ley del pecado. Entonces, cuando nosotros morimos y vivimos para Él y resucitamos a una nueva vida allí en el bautismo de las aguas, en la Tevilá, ¿te acuerdas que te enseñamos que cuando tú te sumerges en las aguas mueres a tu vieja vida y cuando tú sales de las aguas resucitas a una nueva vida? Bueno, cuando tú moriste esa vieja vida en las aguas, la ley del pecado y de la muerte quedaron allí enterradas, y cuando tú resucitaste vino la ley del espíritu de vida y vino ese renacer del agua y del espíritu. El espíritu llenó tu vida,
El Espíritu te sumergió en esas aguas también espirituales, te circuncidó el corazón, naciste de nuevo, puso la Torá en tu corazón y Él hace que andes en sus mandamientos y en sus estatutos, porque Él pone en ti el querer como el hacer según su buena voluntad. Todo proviene por medio de Él, es para Él y a través de Él, y a Él sea toda la gloria. Aleluya. Concluimos. Ahora el Mesías, Yeshua, nos redimió de la maldición de la Torá. Esto no quiere decir que la Torá sea maldita. Esto quiere decir que la Torá trae bendiciones a quienes la obedecen y maldiciones a los que desobedecían los mandamientos. Entonces, podemos entender, mis amados, como dice en Romanos 6, que la Torá no nos va a producir a muerte, sino que nosotros morimos para renacer esa nueva vida por medio del bautismo, por medio de la Tevilá, y ahora nos ofrecemos como instrumentos de justicia, porque ya no quebrantamos la Torá voluntariamente, porque ya no somos esclavos del pecado, porque el estar solo en la letra nos va a llevar a ser esclavos y a muerte. Pero la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El Espíritu nos está dando vida continuamente a medida que nosotros nos humillamos, nos rendimos y dejamos que Él haga su obra santificadora, regeneradora, de obediencia en nuestras vidas. Para aquellos que no andan en el Espíritu, que andan en sus propios esfuerzos, que solo Torá, sin Yeshua, dice la palabra que la letra está matando y los va alejando, los va separando, porque esa palabra muerte es separación, los va separando de Yeshua HaMashiach, y lamentablemente lo vemos, como muchos pueblos se están separando de Yeshua HaMashiach, ni lo reconocen como el Elohim de Israel. Pero cuando nos acercamos al Espíritu de vida, cuando nos acercamos al Brit Hadashah, al pacto renovado, por el cual el Padre nos dice que nosotros somos competentes, por el cual podemos ver y reflejar y vernos que somos esas cartas expedidas, esas cartas escritas de la Torá viviendo en nuestra vida, no escritas con tinta, sino del Ruach HaKodesh, es que podemos ahora entender que la Torá, al estar escrita en nuestra vida y escrita por el Ruach HaKodesh, nos está vivificando. Aleluya. Entonces, hermanos, ya para concluir, pidámosle al Padre que renueve el espíritu de nuestro entendimiento para comprender que nosotros somos ministros de un pacto renovado, de un pacto donde la Torá está escrita en nuestro lev, en nuestro corazón y en nuestra mente, como dice Ezequiel 36:26. Oremos. Padre, te adoramos, te bendecimos. Gracias, Padre, por tu Ruach HaKodesh sobre nuestras vidas y en nuestras vidas. Padre, gracias por el entendimiento que tú estás dando a tu pueblo en este tiempo. Porque es tiempo, Padre, de dejar todo lo que es liturgia, todo lo que es mandamientos de hombres, todo lo que es solo letra. Y es tiempo de buscar tu rostro, es tiempo de alumbrar, es tiempo de levantarnos y brillar, pero para eso tenemos que ir al lugar secreto de tu presencia y que la ley del Espíritu de vida opere en nosotros y cada día nos libre de la ley del pecado y de la muerte, y que vivifiquemos a través de tu Ruach HaKodesh nuestras vidas y que reflejemos ese nuevo nacimiento, esa resurrección, que ese día de la Tevilá, ese día del bautismo, lo hemos proclamado. Que así sea en cada vida, cada día.
Ayúdanos, Padre, a ser ministros competentes de un nuevo pacto, no solo de letra, sino del Espíritu. Que llevemos vida y no muerte. Que llevemos ese evangelio, esa besorá, esa buena nueva de vida y no de condenación. Que podamos entender la obra redentora de nuestro Adón Yeshua y la obra regeneradora del Ruach HaKodesh en nuestro ser para alumbrar a aquellos que se sienten derrotados, aquellos que el peso de la condenación de la Torá, porque ven que no pueden levantar cabeza, porque pecan día tras día, y se sienten en acusación, en condenación, en fracaso tras fracaso, que podamos llevar la verdad de la Torá, que es libertad, que es la obra redentora de Yeshua, que dice: yo pagué, el acta que te era contraria, yo la clavé en la cruz, y por mi sangre tú eres limpio, tú eres limpia, y yo pongo mi Torá en tu corazón y en tu mente, y haré que andes en mis preceptos, en mis mandamientos, en mis estatutos. Solo te pido, la única obra que te pido que hagas es que te rindas a mí y que inclines el corazón en obediencia a lo que te mando. Y yo haré, yo te daré la victoria, yo te daré la victoria en cada área de tu vida. Mi Ruach HaKodesh será el que operará cambios en tu vida y transformará tu lev, transformará y renovará el espíritu de tu entendimiento y fructificará en ti a través de ese fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de fe, de templanza, de mansedumbre. Será una obra del Ruach HaKodesh, porque no daré a otro mi gloria. Solo daré la gloria a mi nombre, y los demás verán que eres templo de mi Ruach HaKodesh, y los demás verán que eres carta viva, no muerta, viva, escrita con el Ruach, y verán que ya la ley de la muerte no está más en ti, porque reflejas mi gloria. Reflejas como un espejo mi gloria. Aleluya. Sí, Padre. Amén. Gracias por hablarnos. Lo recibimos, Padre. A ti toda la gloria, a ti todo el honor. Aleluya. Gracias por hablar a tu pueblo, Padre. Gracias, Padre. Nos humillamos delante de ti. Aleluya. Amén, 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 amén. Te invito, te animo que puedas compartir este tiempo precioso, este mensaje tan importante, porque hay muchos hermanos y hermanas que se han sentido como una vez también yo me sentí, derrotados, fracasados, con el peso de culpa, de condenación, al recibir solo la instrucción, solo el mandamiento, solo el alineamiento de la Torá, sin el Ruach. Libertemos a los cautivos. Para eso te llamó Adonai, para eso fuimos llamados. Que el Eterno te bendiga. Shalom.